El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Dónde se encuentra la frase el justo florecerá como la palmera en la Biblia? Se encuentra en el Salmo 92. Este salmo es una alabanza a la justicia de Dios y a la recompensa de los justos, quienes son comparados con árboles fuertes y longevos como la palmera y el cedro. ¿Qué significa la expresión el justo florecerá? Significa que quien vive en rectitud delante de Dios prosperará espiritualmente, tendrá crecimiento, fruto y una vida bendecida, aun en medio de la adversidad. El florecer implica vitalidad y permanencia en la fe. ¿Por qué se compara al justo con la palmera? Porque la palmera es un árbol que crece en terrenos difíciles, resiste los vientos y da fruto incluso en climas áridos. Simboliza firmeza, fertilidad, victoria y resistencia. Así es el justo ante las pruebas de la vida. ¿Cuál es el contexto del Salmo 92? Es un canto para el día de reposo que exalta la bondad y fidelidad de Dios. Contrasta al justo, que prospera, con los impíos, que aunque parezcan florecer, serán destruidos. Celebra la justicia divina. ¿Qué simboliza la palmera en la cultura bíblica? Simboliza victoria, vida, longevidad, rectitud y fertilidad. En la Biblia, las palmas eran usadas en celebraciones y victorias. ¿Qué tipo de palmera se menciona en Salmo 92? Probablemente la palmera datilera, muy común en Medio Oriente. Esta produce dátiles, puede vivir muchos años y crecer recta hacia arriba. ¿Qué cualidades del justo se reflejan en la palmera? Estabilidad, firmeza, resistencia al calor y adversidad, capacidad de dar fruto, altura espiritual y crecimiento constante hacia Dios. 8. ¿Cómo florece el justo como la palmera? El justo florece al vivir en obediencia, confiar en Dios y mantener una vida espiritual sana. Su testimonio, fruto y paz interior lo hacen notorio. ¿Qué diferencia hay entre florecer y crecer? Florecer implica dar fruto y belleza visible, crecer indica desarrollo, madurez y fortalecimiento interno. Ambos se dan en el justo, frutos visibles y raíces profundas. ¿Cuál es el fruto espiritual del justo que florece? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Su vida bendice a otros y refleja el carácter de Cristo. ¿Qué nos enseña esta comparación sobre la vida cristiana? Que la vida cristiana no depende de las circunstancias, sino de la raíz en Dios. Aunque haya sequía o pruebas, el justo florece en la presencia del Señor. ¿Cuál es la promesa implícita en Salmo 92? Dios promete que el justo no solo resistirá, sino que prosperará, crecerá y será como un árbol plantado con propósito y bendición. ¿Qué se requiere para ser un justo que florece? Vivir en obediencia a Dios, amar su palabra, permanecer en comunión con Él y llevar una vida recta delante de los hombres. ¿Qué significa crecer como el cedro del Líbano? Es una comparación con un árbol majestuoso, fuerte y duradero. El justo no solo florece externamente, sino que tiene una fortaleza espiritual profunda. ¿Por qué se menciona tanto la palmera como el cedro? Porque ambos representan cualidades complementarias, la palmera da fruto y simboliza vida en medio del desierto, el cedro es alto y resistente, representando firmeza y majestad. ¿Qué relación hay entre justicia y crecimiento espiritual? La justicia delante de Dios produce crecimiento. El pecado estanca, pero la obediencia activa la vida, el fruto y el progreso espiritual. ¿Puede alguien florecer si no es justo? Puede aparentar prosperidad momentánea, pero solo el justo florece de manera verdadera y duradera en lo espiritual, según el plan de Dios. ¿Por qué es importante florecer espiritualmente? Porque es señal de vida en Cristo, de madurez y testimonio. Un creyente seco no glorifica a Dios ni bendice a otros. ¿Cuál es la recompensa del justo en este versículo? Florecimiento y crecimiento continuo. Dios cuida y hace prosperar al justo como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo se puede aplicar esta cita en tiempos difíciles? Nos recuerda que aún en el desierto, Dios nos hace florecer. Las pruebas no nos destruyen si estamos arraigados en Él. ¿Qué significa florecer como la palmera y no ser la palmera? Es una comparación simbólica. No se refiere a lo físico, sino a las cualidades espirituales del justo que se asemejan a ese árbol. ¿Qué papel juega la perseverancia en este florecimiento? Respuesta. Es esencial.
La palmera no crece de un día para otro. El justo debe perseverar en la fe, aun cuando no vea frutos inmediatos. ¿Qué otros textos bíblicos refuerzan esta idea? Jeremías 17, Salmo 1, Isaías 58 y Juan 15. Todos hablan del justo como árbol plantado y fructífero en Dios. ¿Cómo se manifiesta el florecimiento del justo en la vejez? El versículo 14 de Salmo 92 dice que aún en la vejez fructificarán. El justo no deja de producir fruto espiritual, sin importar la edad. ¿Cómo afecta el entorno al crecimiento del justo? Aunque el entorno sea seco o adverso, como el desierto, si el justo está arraigado en Dios, florecerá. No depende del ambiente, sino de la raíz. ¿Qué significa ser justo bíblicamente? Ser justo es vivir en rectitud, integridad, conforme a la voluntad de Dios. No significa perfección, sino caminar en obediencia y fe. ¿Qué representa el florecimiento en la vida del creyente? Una vida llena de paz, gozo, testimonio, fruto del Espíritu, servicio y amor. Refleja la obra del Espíritu Santo. ¿Qué enseñanza práctica deja esta metáfora? Que debemos buscar vivir en justicia, confiar en Dios, y permitir que Él nos haga florecer, aun cuando no lo veamos de inmediato. ¿Qué pasaría si el justo se desconecta de Dios? Dejaría de florecer. Como una planta sin agua, se secaría espiritualmente. La conexión con Dios es vital. ¿Cuál es la raíz del justo? Cristo. Él es la fuente de vida y el fundamento de nuestra fe. Sin Él, no podemos crecer ni dar fruto. ¿Cómo influye la palabra de Dios en el florecimiento del justo? La palabra es el alimento espiritual del justo. Así como el agua nutre la palmera, la palabra fortalece, guía y sustenta al creyente para que florezca en santidad, sabiduría y fruto. ¿Qué significa florecer en medio del desierto espiritual? Significa mantener la fe, la esperanza y la vida en Dios incluso en tiempos de sequedad, pruebas o soledad. El justo tiene raíces profundas que lo sostienen cuando todo alrededor parece seco. ¿Cómo se manifiesta el florecimiento del justo en su familia? El justo impacta positivamente a su hogar, transmite valores, fe, amor y testimonio. Como la palmera, da sombra, fruto y dirección espiritual a los suyos. ¿Cuál es la diferencia entre florecer en lo espiritual y en lo material? Lo material puede ser pasajero, pero lo espiritual es eterno. El florecimiento espiritual tiene que ver con el carácter, el fruto del espíritu y la comunión con Dios. ¿El florecimiento del justo es siempre visible para los demás? No siempre. A veces el crecimiento espiritual ocurre en lo secreto, en lo interno, y no es inmediatamente evidente. Pero con el tiempo, se manifiesta en frutos visibles. ¿Qué relación hay entre el Salmo 92 y el Salmo 1? Ambos usan imágenes de árboles para describir al justo. El Salmo 1 dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y Salmo 92 habla del florecimiento como la palmera. Ambos muestran estabilidad, fruto y bendición. ¿Qué representa la altura de la palmera en el crecimiento espiritual? Representa la elevación del alma hacia Dios. El justo no se queda a nivel terrenal, sino que aspira a lo alto, crece en comunión y conocimiento del Altísimo. ¿Puede alguien florecer espiritualmente sin comunidad? Es difícil. Aunque el crecimiento personal es importante, la comunidad la iglesia nutre, protege y anima al creyente. Como un bosque de palmas, juntos son más fuertes. ¿Qué papel juegan las pruebas en el florecimiento del justo? Las pruebas fortalecen las raíces. Como la palmera necesita resistir vientos fuertes para afianzarse, el justo crece a través del sufrimiento, confiando en Dios. ¿Puede una persona convertirse en justa y luego florecer? Sí. Al recibir a Cristo, se es justificado por fe. A partir de ahí comienza el proceso de crecimiento y florecimiento espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es la conexión entre justicia y fruto? La justicia produce fruto. Una vida recta delante de Dios inevitablemente da resultados visibles, buen testimonio, sabiduría, servicio y vidas transformadas alrededor. ¿Cómo puede el creyente permanecer floreciendo? Permaneciendo en Cristo, orando, meditando en la palabra, obedeciendo, congregándose y dejando que el Espíritu Santo lo dirija día a día. ¿Por qué algunos creyentes no florecen como deberían?
Porque descuidan su comunión con Dios, se alejan de la palabra, se enfrían en la fe o se contaminan con el pecado. Para florecer, deben volver a la fuente. ¿Qué beneficios recibe el mundo del justo que florece? El justo bendice su entorno, aporta paz, consejo, amor, ayuda al necesitado, da testimonio del Evangelio y glorifica a Dios en su conducta diaria. ¿Qué significa espiritualmente dar fruto como la palmera? Significa reflejar el carácter de Cristo, llevar almas a Dios, edificar a otros, vivir en santidad y ser constante en el servicio al Señor. ¿Hay una recompensa eterna para el justo que florece? Sí. Dios promete corona de vida, entrada al reino eterno y una herencia incorruptible. ¿Qué representa la rectitud de la palmera? La palmera crece recta hacia arriba. Esto simboliza la integridad del justo, no se desvía ni se tuerce, sino que se mantiene firme en su camino hacia Dios. ¿Por qué es importante recordar este versículo en tiempos de sequía espiritual? Porque nos anima a seguir confiando en que Dios puede hacernos florecer aun cuando no lo sentimos. Nos recuerda que nuestro crecimiento no depende de las circunstancias. ¿Qué enseñanza para los jóvenes cristianos ofrece este texto? Que no importa la edad, si viven en justicia, crecerán como la palmera, con propósito, firmeza y fruto. Dios quiere levantar jóvenes firmes en su fe. ¿Cuál debe ser nuestra oración basándonos en Salmo 92? Señor, ayúdame a ser justo delante de ti, a crecer como la palmera, a florecer en tu presencia y a dar fruto constante para tu gloria. Que mi vida sea testimonio de tu poder y fidelidad.